Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos. Hola Juan Hola, Carlos. Hola Juan Carlos. Tardes, hola, profe. ¿cómo Buenas están? tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está esta tarde medio fría? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué bueno. Gabriel, ¿tú estás en Quito, no? No, estoy en Guayaquil. En Guayaquil, ya tengo que ir a conocer. Bueno, he ido una, pero como que 2 veces, pero no conozco, ¿no? La verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo está por allá el calor? Debe ser bien caliente, ¿no? O sea, ahorita la verdad está fresco, no está tan frío. No está tan caliente, perdón, está fresco. Mm. Ahorita estoy sin aire acondicionado incluso y no tengo ni calor ni frío, estoy bien. Bueno, eso sí, del aire acondicionado a mí me enferma esa vaina. No sé si a todos los serranos, pero a mí al menos eso me deja enfermo siempre. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a empezar la temática del laboratorio número 4, en donde prácticamente ya es nuestro último laboratorio, que se trata de sistemas estructurales, ¿no? Entonces, ahí todo el mundo mira la diapositiva. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la intención? El objetivo es reconocer diferentes tipos de sistemas estructurales que existen con el cual nosotros vamos a poder construir y más que todo identificarlos desde el punto de vista de su funcionamiento y de la generalidad de cómo estos elementos se unen para conformar un elemento que sea un elemento que sea seguro para el uso público. ¿Listo? Entonces, nosotros en clase, déjeme muevo esto para acá, ya. Entonces, nosotros en clase habíamos hablado un poco acerca de la clasificación de las estructuras, ¿no? Entonces dijimos que una estructura, desde la definición básica de análisis estructural 1, una estructura es un elemento o una estructura se conforma por elementos básicos. Hablamos de que los elementos básicos que conforman las armaduras, los puentes atirantados, los pórticos, etcétera, pues son básicamente un elemento que son elementos de tensión o compresión, elementos como vigas o columnas o elementos como losas y muros, ¿no? También hablamos un poco en clase acerca de las estructuras superficiales, ¿sí? Estos elementos que nos permiten a nosotros, pues, generar rigidez de un elemento que aparentemente no la tiene, teniendo en cuenta o modificando un poco las condiciones geométricas del mismo elemento, ¿no? También hablamos un poco de los sistemas que conforman una edificación e identificábamos el sistema estructural, ¿sí? El sistema de piso, el sistema de cimentación y los elementos no estructurales. ¿Listo? Entonces, en esta parte es en la cual yo me voy a enfocar. ¿Listo? Entonces, nosotros decíamos que en una estructura o en una edificación, el sistema estructural es uno de los componentes que hacen parte de ella. ¿Listo? Entonces, aquí en la imagen nosotros podemos ver un sistema estructural muy común de vigas y columnas, ¿sí? En los cuales, pues, creo que es la idea que nosotros llevamos es la idea que nosotros tenemos en la carrera de lo que es una estructura, un sistema estructural, ¿no? Entonces, a través de todos los cursos, nosotros vemos en análisis estructural, o mejor dicho, digamos desde estática, mecánica de materiales, análisis estructural, hormigón, y pues los que estén viendo ya sismoresistencia, pues siempre miramos académicamente los elementos estructurales conformados por, o los sistemas estructurales conformados por vigas y por columnas. ¿Listo? Pero en esta clase la intención es mostrarles qué otros tipos de sistemas estructurales existen que yo puedo diseñar y que pueden ser utilizados seguros para resistir las fuerzas que soporta, más que todo la fuerza sísmica que soporta una edificación. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poco acerca de los sistemas principales, ¿no? Entonces, hablando un poco acerca del sistema de piso, nosotros decíamos en clase, pues, de que los sistemas de piso son variados.
cuando yo tengo vigas principales o los sistemas de viguetas o los sistemas losa columna que eran prohibidos para lo que sería nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí es importante y por qué yo separo el sistema de piso, ¿sí?, de lo que es el sistema estructural, ¿no? Entonces, esa parte es bastante fundamental entenderla debido a que si nosotros no tenemos un sistema de piso adecuado, que sea lo suficientemente rígido y que tenga la capacidad suficiente para absorber la energía o absorber la fuerza que imprime el sismo a nuestra estructura y que desplaza la estructura de una forma que todas las columnas y todas las vigas que están conectadas al sistema de piso se mueva como un diafragma rígido, pues el comportamiento estructural cambia. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, nosotros habíamos visto durante la clase de ayer que el cambio en considerar o no que una estructura, que un piso es un diafragma rígido, es principalmente en la diferencia que existen las deformaciones internas en sus elementos, ¿es verdad? Y hicimos el ejemplo, ¿no? Para un pórtico muy simple que armamos ayer, pues el hecho de considerar o no que existe un diafragma rígido, pues hace que las columnas tengan diferentes desplazamientos. Y al tener diferentes desplazamientos, unos más grandes o unos más pequeños, ¿sí?, pues hace que tengan diferentes fuerzas y que yo deba considerar. ¿Listo? Entonces, la parte de los diafragmas rígidos es algo muy importante y es por eso que nosotros debemos garantizar que el diafragma, ¿sí?, sea constituido y sea realizado adecuadamente, cumpliendo algunos requisitos de diseño dentro del esquema estructural de las losas. ¿Listo? Ahora, dentro de la parte de la estructura, si nosotros garantizamos que el sistema de piso funciona adecuadamente, está adecuadamente dimensionado y es capaz de transmitir los desplazamientos sobre todos los puntos que se conectan al piso adecuadamente y rígidamente, entonces ya podemos hablar de que el sistema estructural que soporta el sistema de pisos puede ser variado. ¿Listo? Entonces, en la parte de los sistemas estructurales, habíamos hablado nosotros del sistema porticado, ¿no? Vas rápidamente acerca de esto. Ahora, ¿qué es o qué se constituye o cuál es la filosofía de diseño de un sistema porticado? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos que existe el sistema de pórticos resistentes a momento, ese concepto de pórticos resistentes a momento, esa palabra de resistentes a momento es la clave. Nosotros decimos que los sistemas de pórtico tienen la característica de que en los extremos, en la unión de las vigas con las columnas, existe una transmisión de momento de las vigas al nodo y por lo tanto las conexiones son rígidamente, son conexiones rígidas. ¿Listo? Entonces, ¿eso en qué se traduce? Básicamente, la traducción directa es que al momento de yo diseñar estos sistemas de pórticos resistentes a momento, yo como ingeniero debo garantizar de que la no linealidad de la estructura, o sea, el daño estructural, cuando exista una fuerza lateral en mi estructura, se concentre en ciertos puntos específicos y solo ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos puntos? La NEC, ¿sí?, me establece de que los sistemas de pórtico resistentes a momento deben acomodar toda la deformación inelástica, o sea, el daño, cuando venga el evento sísmico, en los extremos de las vigas y solamente en las bases de las columnas. Entonces, ¿eso qué significa? Hagan de cuenta que la mayor capacidad de daño que yo puedo permitir en un elemento de pórtico es que se formen rótulas en los extremos de las vigas, rótulas a momento, y máximo en la base de las columnas cuando ya es la parte más grande del daño. ¿Listo? Entonces, ahí y solo ahí. ¿Listo? ¿Por qué no puedo generar, por ejemplo, una rótula? Nosotros sabemos que un elemento de viga, pues los momentos máximos se generan en los extremos y en el centro de la luz. ¿Por qué no puede dañarse tanto el centro de la luz que se forme una rótula plástica? ¿A quién se le ocurre algo?
Porque la ¿Por qué? rótula no transmite momento. Sí, esa es la definición de rótula, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede? Porque una rótula plástica en el medio podría, o sea, podría generar que el sistema deje de ser estáticamente determinado y que falle todo, toda esa parte de él. Perfecto. Muy bien, Nelson. Genial. O sea, si yo tengo 3 rótulas, acuérdense que cuando yo tengo 2 rótulas en los extremos, básicamente esto es como si fuera una viga simplemente apoyada. ¿Estamos de acuerdo? Solo transmiten cortante y no transmite momento. Si yo tengo una tercera rótula, esa viga deja de ser estable. ¿Sí? Perfecto. Esa es la respuesta, Nelson. ¿Listo? Entonces, ¿por qué solamente puedo permitir rótulas en la base de las columnas? Pues fácil, porque si se me llegan a aparecer rótulas también en la parte superior de la columna, ese sistema se vuelve también inestable. ¿Estamos de acuerdo? O en cualquiera uno de los pisos intermedios. Solo en la base de la columna de la edificación. ¿Listo? Entonces, ese es el sistema que yo debo garantizar mediante mi diseño adecuado. La parte del diseño, pues ustedes lo van a aprender por allá en hormigón 1 y 2, ¿sí? Pero ese es el funcionamiento, rótulas en los extremos de los elementos. Ahora, las rótulas vienen con una responsabilidad y es que en el momento en que yo digo que se articula plásticamente, estoy diciendo que en los extremos de la conexión viga-columna existe un momento bien grande, con fuerzas bien grandes en el sistema, ¿sí? Entonces, yo voy a garantizar y debo garantizar que en estos sistemas de pórticos resistentes a momento, el daño ocurra solamente en el elemento de viga y debo proteger el nodo o la conexión viga-columna, ¿listo? De ahí que el diseño de la conexión viga-columna es supremamente importante. Yo no puedo permitir que el nodo se rompa. Si se rompe el nodo, el elemento empieza a girar libremente en la conexión. Y si gira libremente en la conexión, eso ya no es un pórtico, es una... ¿Qué pasa cuando yo tengo conexiones articuladas? Empieza a funcionar como una armadura. ¿Estamos de acuerdo? Cosa indeseable. ¿Listo? Ahora, ¿qué más necesito conocer de este sistema portical? ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un comportamiento adecuado, pues lo que va a pasar es que este sistema funciona adecuadamente bajo el sismo de diseño. Ojo, nosotros no tenemos que esperar que la estructura llegue a ese nivel de deformación solamente para los sismos mejor dicho, los sismos frecuentes que hemos sentido hasta ahora. Solamente para el sismo de diseño debería llegar a tal nivel de deformación. Antes, pues, el sistema debería permanecer tranquilamente, adecuadamente conformado. ¿Listo? Entonces, este es el sistema de pórticos resistentes a momentos y pues básicamente el que más hemos visto durante la carrera. ¿Listo? Sin embargo, existen otros. Por ejemplo, de estos sistemas de pórticos resistentes a momento, o mejor dicho, de estos sistemas de conexiones resistentes a momento, existe también otro sistema que se conoce como pórticos de cerchas dúctiles. ¿Listo? Este sistema de pórticos de cerchas dúctiles básicamente es unir columnas, ¿sí? Principalmente estos sistemas son de acero, o sea, columnas de acero, en donde las vigas se reemplaza por elementos tipo armadura, como se ve aquí en la imagen. ¿Listo? Entonces, estas estructuras se conforman o son generalmente utilizadas para edificios en donde yo necesito salvar luces muy grandes entre columnas y en donde se utilizan principalmente para bodegas industriales y ese tipo de instalaciones en donde yo no voy a tener muros internos, ¿sí? Y más que todo yo necesito grandes luces, ¿listo? Entonces, estos sistemas tienen una característica y es que la armadura tiene un cambio. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que la armadura viene uniformemente espaciada y en el centro hay como una armadura un poco más pequeña. ¿Listo? Entonces, estos sistemas tienen esa característica debido a que en un ensayo, o mejor dicho, en los análisis que se han realizado para estos sistemas,
pues se ha encontrado el siguiente comportamiento. Cuando yo le coloco a este sistema de pórticos una armadura convencional, como la que nosotros vemos en esta parte de acá, en el lado derecho, ¿sí? Pues lo que pasa es que al someter la carga cíclica, como lo produce el sismo, pues ocurre un comportamiento de desplazamiento o de carga aplicada versus desplazamiento muy poco uniforme. ¿Listo? Ustedes recordarán por su curso de mecánica de materiales que existe algo que se llama la energía de deformación de los materiales. ¿Listo? La energía de deformación es la cantidad de energía que logra un material absorber dañándose y que después de dañarse logra devolver al sistema en forma de movimiento. ¿Listo? Entonces, en mecánica de materiales se aprende que cuando yo tengo una curva esfuerzo-deformación, el área bajo la curva esfuerzo-deformación es la energía que es capaz de absorber el material y por lo tanto, en un ciclo, ¿sí? Un diagrama de esfuerzo-deformación gordito significa que el elemento ha absorbido mucha más energía que un diagrama de esfuerzo-deformación flaquito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este gráfico, lo que nosotros no estamos viendo directamente energía de deformación, pero estamos viendo la capacidad que tiene la estructura de deformarse adecuadamente. ¿Listo? Entonces, en el lado izquierdo se mira que el pandeo, que ya me entienden, ¿sí? El pandeo de los elementos de la armadura, debido a la compresión que sufren, hace que el comportamiento de la estructura sea muy irregular. Mientras que al colocarle ese elemento en la mitad, ¿sí? Donde tiene un doble espaciado, o mejor dicho, un espaciado a la mitad, donde tiene un poco más de refuerzo, hace que los ciclos sean mucho más gorditos y tenga un comportamiento mucho más estable. ¿Listo? Entonces, este es otro sistema que seguramente ninguno lo había visto antes y que se puede utilizar para lo que es construcciones industriales. ¿Listo? Adicional a de los sistemas que son resistentes a momento, el más típico también que nosotros hemos visto es el sistema de columnas en voladizo. Se llama un sistema estructural de columnas en voladizo debido a que nosotros tenemos un sistema que está conectado en el aire solamente al suelo por un elemento y nada más que un elemento. ¿Listo? Entonces, estos sistemas son poco redundantes, o sea, ¿qué quiere decir? No tienen capacidad para distribuir la carga una vez que ocurre un momento muy grande en la base y es muy común, de hecho, que ocurran este tipo de accidentes, como vemos en la imagen de la derecha, en estos tipos de sistemas de columnas en voladizo, ¿sí? Si alguna vez les toca diseñar un elemento de estos, tengan en cuenta que el letrero es como si fuera una gran pantalla que tiene y soporta una gran fuerza de viento. En estas estructuras generalmente no tienen problemas o no fallan mucho por sismo. Más que todo, el criterio de diseño es viento y la torsión que genera, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La torsión que genera este elemento de excéntrico con su resultante justamente aquí por el viento. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso al momento de diseñar estos elementos. ¿Listo? Ahora, tenemos también otros sistemas. Estos son los resistentes a momento, pero existen otros sistemas que ya vimos un poco antes, que son los sistemas de muros de carga. Entonces, hablamos en clase que los sistemas de muro de cargas se diferencian de los sistemas aporticados porque no existen columnas en este tipo de sistemas. ¿Listo? Hablamos también de que teníamos los sistemas de mampostería confinada y los de mampostería reforzada, en donde existía una diferencia. ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia entre la mampostería confinada y la mampostería reforzada? La confinada es la unión de columnas y vigas con la mampostería y solo la mampostería reforzada y solo la mampostería, pero como está ahí reforzada con hormigón y con acero. Ya, perfecto, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, de estos sistemas de muro, vamos a mirar adicionales
y profundizar un poco en los sistemas que hablábamos que eran combinados o duales. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los sistemas combinados en clase, yo les mencionaba que un sistema combinado es una unión, ¿no? Entre un sistema, por ejemplo, aporticado y un sistema de muro, ¿no? Entonces, vamos a hablar de otros que existen y que se producen mucho y que deberían producirse o construirse para sistemas altos, que son los sistemas arriostrados, ¿listo? O lo que se conocen como los sistemas con diagonales, ¿listo? Entonces, ¿alguna vez han visto una edificación con este tipo de elementos? Hay una muy característica aquí en Quito. La plataforma gubernamental. Las plataformas gubernamentales del norte, ¿no? Del norte. ¿Qué sucede con estos sistemas arriostrados? ¿Listo? Generalmente, lo más típico es que los sistemas arriostrados sean sistemas de pórticos, ¿sí? De acero, o sea, vigas de acero y columnas de acero, con diagonales de acero. ¿Listo? Eso es lo más común. Sin embargo, sí existen también sistemas arriostrados en donde es un pórtico de hormigón, ¿sí? Con diagonales de hormigón. Y también hay mezclas, ¿no? Yo puedo tener pórticos de hormigón con diagonales de acero. ¿Listo? Entonces, digamos que lo más común es que todo el sistema sea de acero por la facilidad de construcción. De ahí, lo más común sería pórticos de hormigón con diagonales de acero. ¿Listo? Ahora, de estos sistemas existen diferentes tipos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a encontrar principalmente en la construcción de acero los sistemas que se conocen como sistemas PAC, o lo que se traduce como pórticos arriostrados concéntricamente. ¿Listo? Entonces, los pórticos arriostrados concéntricamente se los identifica para aquellas estructuras en las cuales las diagonales, el eje centroidal de las diagonales, coincide en un punto que es el eje de las vigas y el eje de las columnas, o el eje de las columnas o el eje de las vigas y las columnas, ¿no? Entonces, en esa imagen que nosotros tenemos ahí, de la izquierda, fíjense que los elementos, aunque no llegan justamente a conectarse con la viga directamente, si yo proyecto el eje de la diagonal, nos damos cuenta que el eje de la diagonal coincide con el centroide de la viga. ¿Listo? Entonces, a eso se llama concéntrico. Y en la parte de abajo, las vigas y las columnas coinciden con el eje de lo que son las diagonales. ¿Se entiende qué es concéntrico? ¿Puede repetirle, por favor, Juan Carlos? Ya, ahí se ve. Sí, Juan Carlos. Concéntricos. Concéntricos quiere decir que la línea del eje de las diagonales, ¿sí? Van a coincidir en un solo punto y coinciden con el eje de las vigas o el eje de las columnas. De tal forma que todas las diagonales, sus ejes centroidales, coinciden en un solo punto. ¿Listo? Eso es concéntricamente. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta como cuando nosotros hablábamos de las armaduras. Las armaduras, decíamos que funcionan como armaduras porque los ejes coinciden en un solo punto en el nodo. Básicamente es algo similar, pero para pórticos. ¿Listo? Entonces, en estos sistemas, ¿sí? Yo voy a tener un comportamiento especial. Entonces, cuando yo tengo la fuerza sísmica, digamos, yo tengo aquí la fuerza sísmica que actúa de izquierda a derecha en esta imagen, ¿sí? La estructura se desplaza hacia la derecha, ¿no? En el momento que se desplaza, la diagonal de la izquierda está sometida a tensión. Y la diagonal de la izquierda, perdón, de la derecha, está sometida a compresión. En el momento que existe el sismo, yo voy a diseñar para que
las diagonales sean los únicos elementos que se dañen en mi estructura. Las vigas y las columnas deben permanecer bien, elásticas, sin daño. ¿Listo? De tal forma que cuando pase el sismo, yo lo único que hago es apuntalar mi estructura, saco la diagonal, la reemplazo y la estructura queda como nueva. ¿Se entiende? Esa sería la idea. Ahora, ¿cómo va a dañarse? Eso es la parte importante también, ¿no? El daño se va a producir por fluencia, por tensión en la diagonal y por pandeo, por compresión en la diagonal a compresión. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer que disipen energía fluyendo y pandeándose. ¿Listo? De tal forma que cuando yo tenga el sismo, pues que hace que la estructura baile, cada diagonal va a fluir y se va a pandear, ¿sí? Alternadamente liberando energía. ¿Listo? ¿Se entiende el funcionamiento de estos sistemas de pórticos arrastrados concéntricos? ¿Sí? Genial. Existen en la norma algunas formas de cómo yo puedo disponer esas diagonales. ¿Listo? Lo que no podemos hacer aquí en Ecuador es diagonales o solo a tensión o solo a compresión. Esto es prohibido en Ecuador, o mejor dicho, zonas sísmicas. ¿Listo? Entonces, todo lo demás que sea concéntrico, en donde las diagonales lleguen a un solo punto, es permitido. No se permiten zonas o estructuras que tengan diagonales en un solo sentido, porque en el momento en que la diagonal empiece a pandear, ¿sí? Lo que va a pasar es que el pandeo, nosotros sabemos que la fuerza para hacer pandear un elemento de acero es muchísimas veces menor a la que hace o que soporta para fluir, y lo hicieron en armaduras, ¿no es verdad? Lo que quiere decir que va a tener una capacidad diferente y va a ser un pandeo. La falla por pandeo es una falla frágil. Apenas el elemento se pandea, como cuando tenemos una reglita, ¿no? Apenas se pandea, yo no tengo que aumentar mucho la carga y el elemento ya se deforma y se rompe. ¿Alguno ha quebrado alguna vez una regla aplicándole carga? Creo que todo mundo, ¿no? Si no, no han tenido colegio, ¿no? Listo. Entonces, eso es sistemas de pórticos arrastrados concéntricamente. Existen también, pues si hay lo concéntrico, existe también lo excéntrico. ¿Listo? Entonces, lo excéntrico va a ser sistemas en donde las diagonales, pues no llegan a un solo punto. ¿Listo? En donde el eje de las diagonales tiene un elemento de separación. Este elemento es supremamente importante. ¿Listo? Porque en este tipo de sistemas, ese elemento es el que está diseñado para dañarse y nada más. ¿Listo? Entonces, en pórticos se dañan los extremos de las vigas y las bases de las columnas. En pórticos arrastrados concéntricos se dañan, ¿qué? Las diagonales. Las diagonales y nada más. En pórticos excéntricos solamente se daña este elemento. ¿Listo? Entonces, este elemento se le conoce como el vínculo y está diseñado para fallar por cortante y disipar energía mediante el corte directo del elemento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Yo voy a tener el sismo nuevamente que empuja la estructura. Todo lo demás fuera del vínculo debe permanecer totalmente rígido y elástico. Y en el momento en que yo tengo el sismo, lo que va a ocurrir es que la estructura, el vínculo empieza a deformarse por cortante. ¿Se lo ve? ¿Sí? Y eso se hace pedazos. ¿Listo? Ese vínculo es un fusible que libera energía y que después yo tengo que de alguna forma repararlo, quitando el vínculo y reemplazándolo por otro fusible. ¿Listo? Obviamente, cuando el vínculo está dentro de la viga, la reparación es bastante compleja. ¿Sí? Pero así como en los sistemas arrastrados concéntricos, pues la norma me da diferentes formas de colocar el vínculo. Entonces, aquí yo tengo el vínculo en esta parte, aquí yo tengo el vínculo en esta parte, aquí yo tengo el vínculo en esta parte, todos en la viga. ¿Se mira? ¿Listo? Pero también yo puedo tener el vínculo fuera del pórtico. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo el vínculo por fuera. Este de aquí
es el sistema más fácil de reparar, porque el vínculo queda pegado con una platina a la viga, ¿sí? Y ya. ¿Listo? ¿Se entiende? Listo. Perfecto. Entonces, en los sistemas de lo que se daña es el vínculo. ¿Listo? Ahora, no sé, a ver, deme un momento que no sé por qué no puedo. Ya. Listo. Ahora, también existen otros sistemas que se conocen como pórticos arriostrados al pandeo restringido o PAPR en español. ¿Listo? Entonces, ¿a qué suena? A que yo voy a mejorar el comportamiento de los sistemas PAC restringiendo el pandeo de mi sistema. ¿Listo? Entonces, estos sistemas los venden, generalmente ya tienen una patente y se los venden en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el concepto básico de estos sistemas es generar un elemento que pueda fluir en tensión, un arriostramiento que pueda fluir en tensión, pero que cuando él intente pandearse por compresión, encuentre resistencia mediante una camisa de algún material que impida que el elemento se pandee. ¿Listo? Entonces, ese concepto, pues, es, digamos, fácil de entender, mucho más difícil de hacer. Y, por ejemplo, aquí he traído el catálogo de un proveedor en donde nos muestra por dentro cómo está diseñado este sistema. ¿Listo? Entonces, estos sistemas, generalmente, el concepto, ¿sí? Es prácticamente evitar que el arriostramiento pandee de tal forma que alcance a lograr el esfuerzo de fluencia también a pandeo, perdón, a compresión. De tal forma que yo puedo tener pandeo a tensión y pandeo a compresión de mi elemento de acero. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué gano y por qué yo quiero hacer esto? ¿Listo? Entonces, básicamente, la idea de todo esto es generar un mejor comportamiento para carga cíclica. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo en uno de estos arriostramientos la fuerza axial graficada versus el desplazamiento del arriostramiento, ¿no? Positivo, fuerza axial positiva es tensión. Fuerza axial negativa es compresión. ¿Listo? Desplazamiento positivo es el elemento se está alargando. Desplazamiento negativo, el elemento se está comprimiendo. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que toda esta zona de acá significa el comportamiento del arriostramiento cuando el elemento fluye por tensión. ¿Listo? Mientras que toda esta zona de acá es el comportamiento del elemento cuando se pandea por compresión. ¿Qué notan? Bastante diferencia, ¿no es verdad? Primero, yo puedo notar que la carga que yo necesito para hacer que el elemento pandee es aproximadamente la mitad de la que yo necesito para que fluya. ¿No es verdad? En esta gráfica. ¿Listo? Esto es el comportamiento de un arriostramiento normal que estaría en un PAC, en un sistema PAC. ¿Listo? También tengo deformaciones. Fíjense que la deformación estable es de -1 y mientras que afluencia, pues yo alcanzo casi el doble, ¿no? Lo que quiere decir que el arriostramiento, cuando se pandea, el comportamiento es muy malo. La gráfica es muy flaquita en compresión. ¿Listo? En el momento que yo logro permitir que el elemento fluya tanto en tensión como en compresión, ocurre un cambio supremamente significativo que es este comportamiento, ¿no? Como ya es capaz de fluir tanto en tensión como en compresión, la curva se vuelve estable en cualquiera de los dos estados. ¿Listo? ¿Cuál almacena más energía? Obviamente, pues el sistema que tiene los ciclos más gorditos es capaz de absorber más energía y es más conveniente para fuerza sísmica, ¿no? Para liberar seguramente lo que es la fuerza sísmica. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Conocían este sistema? Seguramente que no. ¿Listo? Bueno, ahora, otro sistema que nosotros deberíamos conocer es, bueno, me faltaba lo último mencionar,
es que aunque nosotros decimos que es un sistema de pandeo restringido, pues realmente no es así tan verdad, ¿listo? Lo que sucede es que el elemento sí se pandea, pero en el momento en que yo tengo un elemento que lo restringe, el pandeo se da en unas longitudes bien pequeñitas. Y como ustedes recordarán, la fórmula del pandeo de Euler, pues yo tengo que es pi cuadrado por e sobre l al cuadrado, e por i, me parece que es, ya me olvidé. Pues si yo tengo una longitud bien pequeña, digamos 0.1L, yo tengo que multiplico la carga de pandeo por 100, ¿sí? Y eso es lo que realmente está pasando internamente en mi sistema. No es tanto que no pandee, solo que la longitud es tan pequeña que la carga para pandear excede la carga de fluir. ¿Listo? Básicamente ese es el comportamiento. ¿Listo? Y Juan Ahora, Carlos, dime. y estos, ya se me fue el nombre, los que están restringidos al pandeo, Arrastramientos restringidos al pandeo, también se llaman así. estos elementos, o sea, deben ser más pesados por el hecho de que le ponen esa camisa parecida de hormigón en la foto. Claro, claro, tienen un peso adicional. Y esas no empiezan a actuar como elementos de pórtico en vez de armadura. No, porque utilizan, o sea, todo depende de la conexión, cómo tú haces la conexión. Entonces, si tú haces que la conexión sea adecuada, eso tiene un diseño y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero tienes que diseñar la platina para que pueda, cuando venga el sismo, no se rompa, pero pueda fluir, pueda girar la platina de conexión. Y tienes que hacer que los ejes coincidan con los ejes de las vigas y las columnas. O sea, hay un procedimiento de diseño. ¿Listo? Que no voy a entrar mucho en detalle en esa parte. ¿Listo? Ahora, habíamos visto los sistemas combinados en donde nosotros tenemos, pues, lo que sería la combinación de muros y pórticos, ¿no? Entonces, estos sistemas de muros estructurales, pues, son muy común. Creo que todo el mundo ha visto un edificio que tengan muros de hormigón en su sistema estructural. ¿Estamos de acuerdo? Supongo. ¿Listo? Lo que no han visto seguramente son edificios que tengan eso, pero en acero. ¿Listo? Entonces, en Estados Unidos también existen muros, pero hechos con láminas de acero. ¿Listo? En donde el comportamiento es muy similar, pero no es el mismo que el de los de hormigón. Cuando yo tengo este sistema, lo importante y una cosa de las cosas más importantes es que primero se utilizan obviamente en sistemas en donde las vigas y las columnas son sistemas de acero. ¿Listo? Entonces, yo tengo que tener especial cuidado en cuando yo tengo que hacer aberturas. Por ejemplo, yo aquí hago una abertura en el muro porque yo quiero tener ventana en mi apartamento. Entonces, no puedo solo coger y cortarle al muro la lámina, sino que tengo que garantizar que el muro esté adecuadamente unido por sus 4 extremos con un elemento de rigidización, que puede ser por las columnas y vigas principales o unos elementos de columnas y vigas adicionales secundarias que me permitan que todo el borde de la lámina del muro esté adecuadamente conectado. Entonces, ahí hay algunas imágenes de estos sistemas de muros en acero y funcionan exactamente, o sea, tienen la misma intención. ¿Listo? Ahora, el daño de estos elementos es un poco distinto, ¿no? Entonces, cuando lleguen a ver lo que es el diseño de acero con Pablito, ¿listo? Lo que va a pasar es que por allá les van a contar algo de la resistencia al cortante por campo tensionado. ¿Listo? ¿Qué es eso del campo tensionado? Básicamente es que la lámina de acero se daña de esta forma, ¿sí? Y al dañarse de esta forma, se produce la disipación de energía por fluencia en los elementos. ¿Listo? Entonces, este es el daño de los elementos y así deberían dañarse adecuadamente. Para que ocurra eso, la lámina no debe despegarse ni de las vigas, ni de las columnas, ni de los elementos de borde para que se produzca un daño adecuado. ¿Listo? Adicional a eso, nosotros vamos a tener lo que decíamos sistemas que se conocen como sistemas compuestos, ¿no?
Entonces, dentro de los sistemas compuestos, pues ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un sistema compuesto y un sistema combinado o dual? ¿No? Entonces, realmente, aunque suena lo mismo, el sistema compuesto se refiere a que tiene o está conformado por elementos compuestos. ¿Listo? En el anterior laboratorio, cuando nosotros mirábamos las armaduras, recuerdan que mirábamos las armaduras de los elementos que se conformaban el puente del río Chiche, ¿recuerdan? El Chiche antiguo, ¿listo? Entonces, ahí les decía, o ahí se miraba que habían unos elementos rectos que estaban unidos como por unos arrastramientos, unos elementos como si fueran armaduras, ¿listo? Entonces, estos sistemas, eso, yo les dije aquella vez que eso se conocen como elementos compuestos. ¿Qué es un elemento compuesto entonces? Generalmente para el diseño estructural, un elemento está compuesto por dos tipos, ¿no? Puede ser compuesto o armado. Los elementos del puente del río Chiche se conocen como elementos armados, en donde yo tengo elementos individuales que se conectan por esos elementos tipo tirantes, ¿listo? Los elementos compuestos, en cambio, son aquellos de la unión o provienen de la unión de un perfil estructural de acero con hormigón. ¿Listo? Aquí en Ecuador es muy común que nosotros veamos, de pronto los que ya han tenido la opción de trabajar en obra, unos elementos que hacen en donde se le coloca a un perfil tubular estructural, le colocan hormigón por dentro y con eso arman las estructuras, ¿no? Esto es permitido. ¿Qué no está permitido? Saben hacer también aquí en Ecuador que conforman el perfil tubular con dos perfiles G soldados rellenos de hormigón. Esto no está permitido. Aunque parece lo mismo, estos dos son distintos. Para el diseño en acero, el perfil que es laminado en caliente, que sale completamente tipo tubo, él tiene un espesor suficiente para soportar ese tipo de cargas que se producen cuando yo uno los dos materiales. En cambio, los perfiles que son laminados en frío, que son estas G, producen problemas de pandeo local. Bueno, cuando están viendo acero, por cierto, si ya están viendo acero, entonces es más fácil para mí explicar, ¿listo? Entonces, ustedes recordarán que el pandeo local no es el pandeo global, sino pandeo en las láminas que conforman el perfil, ¿listo? Entonces, aquí, estos, por favor, no los usen, los usan mucho y no está bien. Y entonces dicen, pero es que he construido 50 años y no se me ha caído la edificación. Sí, pero es que no ha temblado como debe temblar aquí en Quito. Entonces, cuando tiemble, ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, no lleguemos a eso, por favor, no construyan así. ¿Listo? Ahora, estos sistemas son de dos tipos. El que ustedes... ¿Alguien habló? Yo, Juan Carlos, yo tenía una pregunta. Dime. Eso con lo que mencionaste que se unen dos perfiles en G, o sea, lo hacen cuando, o sea, lo hacen de unir en soldado, o sea, sí está bien. O sea, No. lo único que no se permite es que se rellene de hormigón o eso también está mal, que se suelden entre los dos. A ver, lo que pasa es que los perfiles que son soldados se llaman perfiles armados. Son dos perfiles individuales que se sueldan. Para el diseño de edificaciones sismoresistentes en acero, ojo, estoy diciendo de sistemas sismoresistentes en acero, no se pueden utilizar perfiles laminados en frío para elementos que sean vigas o columnas. Entonces, no está bien tampoco. No está bien, no se utiliza eso. Los perfiles laminados en frío tienen otra norma para diseñar y ellos no tienen perfiles armados, ¿ya? Entonces, no permiten porque su espesor es menor, es muy pequeño. Y el problema de los perfiles laminados en frío es que son doblados. Y en el momento en que yo tengo algo recto y le cojo y lo doblo, en donde hago el doblez, ya le genero un daño. ¿Sí?
Entonces, para que se quede doblado, pues tuve que hacer que el elemento salga del rango elástico y fluya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya tengo un problema. ¿Listo? Entonces, no se permiten, no se deben usar. No usen eso. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Entonces, este tipo de perfiles hay de dos tipos. El tipo que se conocen como revestidos y rellenos. Qué bien, esta vez sí me acordé. En el anterior laboratorio me olvidé el revestidos, ya nada. ¿Listo? Revestidos y rellenos. ¿Cuál es la diferencia? Está en cómo está el perfil estructural laminado en caliente. ¿Listo? Si el perfil estructural laminado en caliente está relleno de hormigón, o sea, como este, o si yo tengo que el perfil estructural está revestido de hormigón. ¿Cómo es revestido? Por ejemplo, yo tengo una viga, mis 4 varillas acá, y yo tengo aquí un perfil I estructural. Existe, se hace y se construye también así. ¿Listo? Entonces, esto es revestido y esto es relleno. ¿Listo? Para mayor información del diseño, remitirse al ISC 360-16. ¿Listo? Básicamente, las estructuras que están conformadas por elementos compuestos, pues son aquellas estructuras que necesitan una capacidad adicional. O sea, yo voy a poner un perfil de estos porque ni el perfil de acero solo, ni el elemento de hormigón son capaces de soportar la carga. Entonces necesito unir los dos materiales para hacer algo muy grande. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estas estructuras de aquí, que son elementos ya de bastantes pisos, hagan de cuenta que esto es la altura normal de una edificación, y yo quiero hacer una vaina así de grande respecto a la altura normal de una edificación, yo necesito sistemas estructurales compuestos. ¿Listo? En esta es una planta, por ejemplo, de un edificio real, del edificio Millennium Tower, este de acá, ¿sí? En donde eso no son columnas normales, son columnas de las que les mostré. ¿Cómo dije que se llamaban? ¿Columnas? ¿Rellenas o revestidas? Rellenas. Rellenas, ¿sí? En donde cada una de estas columnas centrales tiene 2.3 metros de diámetro. O sea, es la columna, ¿no? Hagan de cuenta que su piso, desde el techo hasta el piso, aproximadamente en una casa normal, es de 2.50 metros. Entonces, todo eso es la columna de ese edificio, ¿no? Entonces, es una cosa gigante. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Y, pues, también tenemos una resistencia en el hormigón también bastante grande, ¿no? Para soportar esas cargas de compresión de ese edificio de 44 pisos, pues yo necesito un esfuerzo de compresión de hormigón alta resistencia. ¿Listo? Ahora, con estos tipos de sistemas, nosotros vamos a construir ya estructuras mucho más bonitas, mucho más interesantes, como lo son estas edificaciones de acá, ¿no? Los rascacielos, generalmente, lo que nosotros hablamos de ese tipo. ¿Listo? También existen sistemas estructurales compuestos que son compuestos debido a que los elementos de muro, ¿sí? Que son de hormigón, unos muros supremamente rígidos, están unidos por elementos de vigas de acero, como estos que tenemos por acá. Entonces, obviamente, ustedes dirán, bueno, pero este edificio está raro, este edificio está muy cortico, ¿sí? Pero resulta que cuando yo necesito construir ya edificios muy altos, la base es un sistema de un cajón supremamente rígido con muros. Y yo subo el cajón, que es el que encargado de soportar la fuerza sísmica, supremamente rígido. ¿Qué tal lo ven ahí? ¿No? Supremamente reforzado, en donde solo tendrá aberturas para, por ejemplo, los ascensores o las escaleras. Y después, cuando el cajón ya esté construido, digamos que yo tengo aquí ya mi cajón construido,
A partir de este, a él yo le pego vigas. Y hago columnas que literal solamente son para ampliar el espacio de habitación. O sea, todo queda pegado al cajón. ¿Listo? Por aquí en Quito hay, por la 12 de octubre, creo que es, por el Supermaxi de la 12 de octubre, hay un edificio bastante interesante que tiene este concepto de construcción. Es como que en la parte de abajo hay solo vidrios y por encima es un edificio creo que es oficinas, no sé. Es algo, es como raro. Y al lado hay un edificio viejo que yo no sé qué es como una casa vieja que parece un castillo. Ah, frente del mercado artesanal, creo que se llama, o algo así, o la feria artesanal. ¿Listo? Entonces, si alguna vez tienen la opción de irlo a ver, vayan y pónganle atención a ese edificio y se van a dar cuenta que las columnas no llegan al piso, ¿sí? Porque de hecho, como el núcleo es lo que soporta toda la fuerza sísmica, el resto solamente es para ampliar espacio y nada más. ¿Listo? Entonces, otro tipo de sistema estructural que se utiliza para edificios de gran altura. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, Carlos, dime. Se me quedó algo en la cabeza. Bajo ningún concepto está permitido la unión de perfiles en frío para elementos estructurales. No, o sea, tú lo puedes usar, por ejemplo, para los techos, todo lo que no sea parte del sistema principal de resistencia a carga sísmica. Para el resto, puedes utilizarlo para hacer, yo no sé, puedes unir eso saben unirlos, por ejemplo, para poner las correas del techo o para hacer lo que son las fachadas del edificio. Para todo lo demás que no sea estructural, puedes usarlo tranquilamente. ¿Sí? Y lo hacen, no hay problema. ¿Listo? Okay. ya. Y Juan Carlos, hay este edificio en la González Suárez, el que le construyeron al ladito de este gigante que es el Yo, creo que se llama también. ¿En la Ahí González Suárez? Ajá, Ah, sí, uno que es delgadito así. ajá. Ese también tenía creo, así como un cajón desde donde se veía, la parte de arriba que no está tapada No, lo completamente. que pasa es que él tiene, no hay que confundir una cosa, ¿no? Una cosa es que tenga un edificio de muros con pórticos en donde se crea el núcleo de ascensor como muros, ¿ya? Y otra cosa es esto que les explico, en donde realmente todo está soportado a ese muro central, ¿listo? Entonces, ese edificio no, ese es un sistema combinado normal, o sea, pórticos de hormigón con muros. ¿Listo? Bueno. Listo. Ahora, adicional a esto, pues nosotros vamos a tener otros sistemas en los cuales, digamos, se utilizan para hacer estructuras mucho más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos sistemas se llaman sistemas de pórticos de mallas, ¿listo? O mallados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está este edificio en donde prácticamente toda la estructura se conforma como si fuera un sistema de celosías, ¿no? Unidos en celosías, este otro también, ¿sí? Para darle esas formas interesantes, formas raras que tienen actualmente pues las edificaciones, ¿no? Entonces, estos ya salen del esquema de vigas, columnas y todo lo que vemos y son nuevos sistemas de construcción basados en grillas. Ese es básicamente el concepto. Grillas de funcionamiento, ¿no? Con estos sistemas también se hicieron estructuras, por ejemplo, como la ópera de Sydney, ¿no? Esas cubiertas gigantes que hay allá, pues son este tipo de sistemas que pues salen de lo convencional. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí acerca de eso? ¿No? Listo. Perfecto. Entonces, aquí hemos dado como un brochazo en general
de todos los sistemas estructurales que actualmente existen para lo que serían edificaciones. Obviamente no hemos hablado de puentes, muelles o estructuras especiales, solamente hemos visto lo que son estructuras residenciales, digamos, ¿no? Residenciales, comerciales, no normal, ¿no? En puentes y en ese otro tipo de estructuras, pues hay otros sistemas estructurales, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que consiste el laboratorio, ¿listo? Entonces, el laboratorio va a consistir de prácticamente hacer lo que nosotros hicimos para la armadura, pero ahora en un pórtico, ¿listo? Entonces, nosotros ya sabemos cuál es el concepto de deriva, ¿no? Levante la mano quien no sabe qué es deriva. En Zoom, digamos. En Zoom, Carlos Paz, tú, a ver, espérate. ¿Quién no está en mi curso de teoría? Levante la mano en Zoom. Ya, bueno. Pensé que me iba a ahorrar esta explicación hoy. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del laboratorio? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar diseñar la estructura, ¿sí? Una estructura que tenga la mayor relación carga-peso, igual que en el laboratorio anterior. ¿Listo? Teniendo en cuenta ciertas consideraciones. ¿Listo? Yo les he presentado ciertos sistemas estructurales. ¿Listo? Algunos. ¿Ya? Lo que yo quiero es que ustedes diseñen una estructura en la cual yo voy a tener al menos esta configuración. ¿Listo? ¿Qué es la configuración? Yo voy a tener al menos 3 luces, 2 pisos, ¿sí? En las luces, perdón, en el piso superior, cada nodo va a tener 10 kilonewtons, al menos. Perdón, 10 kilonewtons exactamente en carga. Y en los pisos intermedios, en este caso está 1, porque eso es lo mínimo. Si ustedes quieren hacer 2 o más, va a tener en cada nodo 5 kilonewtons. ¿Listo? La carga lateral que le vamos a aplicar a la edificación es la suma de todas las fuerzas puntuales y se la vamos a aplicar en el nodo superior arriba. ¿Listo? Esa va a ser la carga lateral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Ustedes van a dimensionar tanto la longitud de las vigas, ¿sí? Como la altura de las columnas, teniendo en cuenta que la altura de las columnas va a tener una altura mínima de 1.5 metros y máximo lo que ustedes decidan. ¿Listo? Esa es la limitación. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos nosotros a chequear? Vamos a chequear que la deriva de la estructura, ¿sí? No supere. Por cierto, ustedes están viendo ¿no? No. Ay, No está bien. avisan. Yo Estaba explicando aquí con intentando la anotar ahí. Yo explicando aquí. Bueno, a ver. Avisen antes, compañeros, pues si no está difícil, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya iba a rayar y me di cuenta que estaba mi cara y cómo así, pues, ya. Entonces ya me salto la explicación, ya hablé de esto, ya, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, la idea es que van a tener al menos esto como módulo. Pueden hacerlo más grande o con más vanos, dependiendo de cómo ustedes lo decidan. ¿Listo? Acuérdense, relación carga aplicada, que sería en este caso 120 sobre el peso de la estructura. ¿Cómo calculan el peso? Pues ustedes van a determinar si van a utilizar secciones en hormigón, secciones en acero, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Esto es el pórtico básico y lo vamos a chequear para que la configuración que ustedes hagan del pórtico, ¿sí? Me dé una deriva máxima. Y ahora sí, voy a rayar. Una deriva máxima igual al 2%. ¿Listo? La deriva máxima de la edificación. ¿Listo? Ahora,
Los que no saben qué es deriva, vamos a explicar. El resto que vio conmigo ya sabe qué es deriva, ¿no? Espero que haya quedado claro qué es deriva. ¿Listo? Entonces, deriva se calcula como, ¿sí?, la relación entre el desplazamiento relativo entre los extremos, el desplazamiento horizontal relativo entre los extremos de una columna y la altura de la columna. ¿Listo? Entonces, supónganse que yo tengo aquí, esta es la deformación de mi pórtico. ¿Listo? En la parte de abajo, la columna 1 tiene una altura H1. ¿Sí? Tiene una altura H1. ¿Listo? Del análisis estructural, yo encuentro que la parte de arriba de la columna se desplaza hasta este punto. ¿Listo? Una distancia delta 1. ¿Listo? Ahora, lo mismo, de la cabeza de la columna 2, que tiene una altura H2, la columna, que es la altura de la columna normal, se desplaza un valor delta 2. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a calcular es la deriva. La deriva del primer piso, como la parte de abajo no se mueve, va a ser igual a delta 1 sobre H1 por 100. Y esto está en porcentaje. ¿Listo? Y la deriva del segundo piso, delta 2, va a ser igual a el desplazamiento relativo. Entonces, delta 2 menos delta 1. ¿Estamos de acuerdo que delta 2 menos delta 1 es como si yo cogiera y midiera cuál es la distancia entre este extremo y este extremo horizontal? ¿Sí? Sería este pedacito de aquí. ¿Listo? Sobre H2. Si le ponen 3 pisos, pues la deriva sería delta 3 menos delta 2 sobre H3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió qué es la deriva para los que no están en mi curso de teoría? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer que la estructura tenga una deriva máxima del 2%. ¿Listo? Esa va a ser nuestro diseño. ¿Listo? Y Juan pues Carlos, vamos, dime. ¿yo puedo poner más pisos o son 2 máximo? Mínimo 2. Pero ¿y las Mínimo, cargas puntuales aumentan de 5 en 5 por piso? ¿O? claro, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 3 pisos, ¿sí? Entonces yo aquí pongo 5, 5, 5, acá pongo 5. Solo los del último piso son de 10. 10, 10, 10. Ya. ¿Listo? Y la lateral sería, a ver, 15, 30 y 30 serían 60. A ver, ¿estoy sumando mal? Ah, es que me falta un vano acá. Bueno, en este caso sería la suma de todos los pisos lateralmente. ¿Listo? Claro que este pórtico no es válido. ¿Quién me dice por qué no es válido? Le falta una luz. Le falta una luz. Listo. ¿Está claro? Y también vi ahí que decía que el último piso solo puede desplazarse 5 centímetros. No, vamos a quitar eso. Ah, Lo ya. estuve pensando mejor y con deriva. Vamos a limitar la deriva. Ya. ¿Listo? La deriva máxima del edificio en cualquier piso, ojo, en cualquier piso, va a ser 2%. ¿Listo? Ahora, los que ya vimos clase ayer conmigo, saben que la deriva cambia en función, pues, del desplazamiento de las columnas. Como vamos a utilizar Easy Statics para hacer el análisis, o bueno, ¿quieren usar Easy Statics o lo quieren hacer también en SAP? ¿Libre? Como quieran. ¿Mejor libre? Sí, perfecto. Bueno, entonces para este laboratorio, libre. Lo que ustedes quieran, si quieren usar Easy Statics o SAP. ¿Listo? Pero ojo, modelen bien. Si van a utilizar SAP, tienen que quitarle las deformaciones por flexión, perdón, por cortante a los elementos.
¿no? Entonces, modelarán bien, por Dios, por Dios. Por eso el Easy Statics es mejor, porque él no considera eso. Solamente es deformaciones por fricción. ¿Listo? Juanca, una pregunta. Dime. No recuerdo, ¿el Easy Statics te daba el valor de desplazamientos? Claro. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, yo entiendo que ahorita ustedes están en exámenes finales. ¿Listo? Entonces, debido a eso, no voy a ser estricto con el formato. Entonces, yo necesito que me hagan el análisis y, de nuevo, las 3 iteraciones. ¿Listo? Ustedes van a decir, bueno, voy a hacer mi primera iteración. Este va a ser mi pórtico y le quiero poner estas secciones transversales. ¿De dónde salieron? Pues me las inventé. Y arranco. De ahí, una modificación que obviamente la modificación debería subir el índice de carga y la final que me van a presentar, las 3 pilas. No se olviden de esa parte. ¿Listo? Ojo, si van a utilizar Easy Statics, ¿listo? No se olviden que en la parte... Ay, no he puesto eso. No se olviden que en la parte de aquí, el sistema, deben colocarle frame, si van a usar Easy Statics, por si acaso, ¿no? Déjenme ver dónde es que tengo ese programa. Justo le dio por... Carlos, Dime. una duda. Por ejemplo, digamos mi primera iteración hago con un pórtico de 2 pisos y la siguiente hago de 3 pisos. ¿Eso sí vale hacer? O si ya elijo de 2 pisos, todas las iteraciones son con 2 pisos. No, es que si tú eliges de 2 pisos, las iteraciones serían cambiarle la sección transversal. Ah, listo. No puedo aumentar un piso o disminuir un piso de esa manera. No. No, porque pues ya sería una nueva estructura. Si tú Ya, modificas algo, es pues la sección transversal. ¿Listo? Juan Carlos, Bueno, dime. si le modelamos en Samples, ¿también tenemos que aplicarle diafragma rígido? En la No. No. Ah, ya. O bueno, los voy a dejar a su discreción, pero me explican lo que hacen. ¿Listo? ¿Les parece? Van a tener total libertad, de tal forma que ese trabajo quede bien, pero me van a explicar lo que van a modelar. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me van a decir, yo modelo esto, esto, esto. ¿Listo? Si van a utilizar Easy Statics, no se olviden, aquí en Sistema debe estar, no se ve, ¿no? No se ve, ¿no? ¿Ahí? Sí se ve. Listo. En Sistema, Frame. Si no está en Frame, eso pues no es la estructura, ¿no? Recuerdan, ¿listo? ¿Y vamos a trabajar con peso propio? ¿Con el peso propio de los elementos? Ajá. No, solamente la carga adicional. Ya. La carga en los nodos. Entonces, el único criterio de diseño que tenemos es la deriva de piso. ¿O saben qué? Usemos el peso propio, porque a la larga eso influye, ¿no? Sí, usando el peso propio. Igual que en la armadura. ¿Listo? Igual que en la armadura el peso propio. Porque si no, eso influye también el índice. Yo hago una estructura muy rígida, pero que pesa mucho, ¿no? Listo. Otra cosa a considerar. Yo les mostré el módulo mínimo. ¿Listo? El módulo mínimo significa que ese es un sistema que, de los que vimos, ¿qué sistema es ese? Pórtico resistente a momento. Pórticos resistentes a momento. ¿Cuáles pueden usar? Pues no van a poder usar muros. En SAP o en Easy Statics es muy difícil utilizar muros. Pero sí que pueden usar. Pues menos elementos compuestos. No van a poder usar eso. ¿Listo? Pero sí van a poder utilizar los sistemas arriostrados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los sistemas arriostrados sí los van a poder usar. Pero tengan en cuenta que el arriostramiento deben colocarle en los extremos de la barra, ¿sí? Rótulas. ¿Estamos de acuerdo? Para que funcionen como debería funcionar el arriostramiento. ¿Listo? Entonces, quiero ver cómo modelan si es que van a usar los sistemas arriostrados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden utilizar?
arriostrados excéntricos, arriostrados concéntricos o sistemas de apandeo restringido y pórticos resistentes a momento. ¿Listo? Cualquiera de esas 4 variaciones. Ahora, quiero comentarles algo. ¿Listo? Para que no tenga problemas cuando les califique su informe. ¿Listo? Tengo un problema ahorita con el otro laboratorio porque a alguien se le ocurrió que era buena idea prestarle el laboratorio al compañero y cambiarle los datos, pero ponerle las mismas tablas, los mismos formatos, todo. Hagan de cuenta que tú haces una armadura y yo hago la misma, hago una pequeña modificación a la armadura y presento el mismo informe con las mismas tipo de letra, tamaño de letra, las mismas tablas, las mismas organización en el otro informe. ¿Listo? Entonces, por favor, no se pongan en eso. ¿Listo? El trabajo es individual por algo. ¿Listo? Tengo problema porque con este chico aduce de que no le ha prestado al compañero de clase el informe, sino que le ha ayudado un estudiante de semestres anteriores y que prácticamente no ha modificado la armadura de este estudiante de semestre anterior. Entonces, el trabajo es de ustedes, ¿sí? Piensen ustedes la solución. En este caso, este laboratorio es nuevo, así que no lo van a encontrar en el semestre anterior. No hay. ¿Listo? Por su parte. Pero no se van a poder prestar los laboratorios, hombre, eso es deshonesto, ¿sí? Entonces, hagan su trabajo. La idea es que aprendan. Lo que quiero yo con el laboratorio es que rompamos el esquema de que yo les doy la estructura y les doy las cargas, ¿sí? Yo les doy la estructura y yo les doy las cargas y entonces analice. Esa parte es fácil, ¿listo? Lo más difícil es plantearles estructuras para que cumplan una condición, que eso es lo que les va a tocar hacer en diseño, o sea, en la vida práctica, ¿listo? Entonces, pueden asesorarse lo que quieran, pero no se copien, hombre, no se copien, eso está mal. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no me hagan denunciarlos. A mí no me gusta, pero si tengo que hacerlos, los denuncio, o sea, no tengo inconveniente, ¿listo? Y ni me duele, ¿ya? Entonces, no me pongan en ese problema. ¿Preguntas acerca de qué es lo que quiero para el laboratorio? ¿No? Listo, chicos. Entonces, ahora sí, me despido, ¿ya? Juan Carlos, Dime. ¿podríamos hablar un ratito después, porfa? Sí, dame un segundo, me despido, ¿te parece? Ya. Te conectas al horario de atención para que no Ya. quede en el video de la clase. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, ahora sí, no me queda más que agradecerles su tiempo. Básicamente ya con esto terminamos el semestre. Espero que hayan encontrado la clase de análisis estructural y el laboratorio interesante. Yo sé que los he hecho sufrir, pero espero que hayan aprendido y que hayan visto, pues, lo bonito que es esto, ¿no? No es fácil, obviamente así, no es fácil, ¿no? Pero, pues, es bastante interesante y más que todo que se lleven esto para sus siguientes clases, ¿listo? Entonces, que tengan una excelente Navidad si no nos vemos, que les traiga Santa Claus muchos viajes, regalos y todo lo que esperen y ojalá que el próximo año para todos nos coja sin pandemia y podamos ya reunirnos nuevamente en la universidad, aunque sea para conversar o compartir un tinto, lo que sea, ¿no? Entonces, que estén muy bien y pues como siempre un gusto, ¿no? Chao. Chao, Juan Carlos. Luego, Juan Carlos. Chao, gracias. Chao. Chao. Dale, entonces me conecto a horario de atención.